Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Es un placer tenerlos de vuelta. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con las pilas recargadas y listos para sumergirnos en una nueva aventura lingüística. Hoy, como ya saben, tengo algo realmente especial preparado para ustedes, algo que me tiene súper emocionada y que estoy segura les va a encantar. Vamos a desentrañar un enigma, una historia que fusiona el amor, el misterio y, por supuesto, la magia de las palabras. ¿Alguna vez han sentido esa fascinación por las palabras que resuenan más allá de su significado literal? Esa sensación de que una frase, una simple oración, encierra un universo de secretos y posibilidades. Esa es la sensación que busco explorar con ustedes hoy. Porque hoy vamos a desentrañar una pequeña historia que me llegó hace poco y que simplemente me cautivó. Es una historia breve e intensa, llena de detalles que a primera vista podrían parecer triviales, pero que al analizarlos nos revelan mucho más de lo que imaginamos. Prepárense para ejercitar la mente, para sumergirnos en la especulación y, sobre todo, para disfrutar del poder evocador del lenguaje. La historia que nos ocupa dice así: asterisco asterisco, Demet Khan en la boda cogidos de la mano viste el collar con la C. Asterisco asterisco. ¿Qué les parece? A simple vista, es una frase aparentemente sencilla, una especie de postal romántica, ¿verdad? Una escena que evoca imágenes de felicidad, amor y compromiso. Pero como buena amante de los enigmas y las letras, no pude evitar sentir esa cosquillita en la nuca, esa sensación de que algo más se escondía detrás de estas palabras. Y eso, amigos, es lo que me motivó a investigar, a analizar, a desmenuzar cada palabra, cada detalle, para descubrir qué secreto, qué historia, se escondía en esta aparentemente simple frase. Antes de sumergirnos de lleno en el análisis, quiero recordarles, una vez más, la importancia de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de los vídeos que subo, donde siempre estamos explorando el fascinante mundo del lenguaje y la comunicación. Y por supuesto, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Así no se perderán ninguna de estas emocionantes aventuras lingüísticas. Y por supuesto, dejen sus comentarios y sugerencias, me encanta leerlos y saber qué temas les interesan. Bien, volviendo a nuestra enigmática frase, lo primero que hice fue leerla varias veces, tratando de internalizar cada palabra, cada detalle, para que la frase resonara en mi mente. Demet Khan en la boda cogidos de la mano viste el collar con la C. ¿Quiénes son Demet y Khan? ¿De qué boda estamos hablando? ¿Qué significa ese misterioso collar con la letra C? Estas son las preguntas fundamentales que inmediatamente asaltaron mi mente, la puerta de entrada a este pequeño misterio. La primera parte, Demet Khan, nos presenta a los dos protagonistas de esta historia, las dos personas sobre las que se centra la narrativa. Por los nombres intuyo que podrían ser turcos, aunque por supuesto podría estar equivocada. Sin embargo, lo importante aquí es que ya tenemos dos personajes, dos individuos que presumiblemente están unidos por algo, por un vínculo emocional que trasciende la mera casualidad. La conexión entre Demet y Khan es el punto de partida, la base sobre la que se construye toda la historia. Luego, la frase en la boda cogidos de la mano nos sitúa en el contexto, nos da el escenario, una boda. Un evento social lleno de emociones, de alegría, de celebración. Un espacio donde el amor se manifiesta, donde las parejas se unen y se prometen un futuro. La boda es el marco temporal y emocional en el que se desarrolla la historia. Y la imagen que nos ofrece es muy romántica, muy evocadora, Demet y Khan, tomados de la mano. Un gesto de afecto, de unión, de apoyo mutuo. Un símbolo de confianza y de compromiso. Imagino la escena, la música, la danza, las sonrisas, la felicidad compartida y ellos, cómplices, unidos compartiendo ese momento especial, ese momento crucial en sus vidas. Pero es la última parte de la frase la que realmente me cautivó, la que despertó mi curiosidad investigadora, viste el collar con la C. Es aquí donde la historia se vuelve verdaderamente interesante, donde la frase deja de ser simplemente romántica para convertirse en un enigma. ¿Qué significa el collar? ¿Qué importancia tiene? ¿Por qué se menciona específicamente la C? Es una inicial, un nombre, una palabra clave, un símbolo. La C es el elemento misterioso, el punto focal que dispara la intriga. La C podría representar una multitud de cosas, la inicial de un nombre, un apellido, un lugar, una palabra significativa para ellos, un recuerdo valioso. Podría ser un regalo, un símbolo de algo importante para ellos, un elemento que encapsula una parte esencial de su historia.
El collar, en este caso, no es solo un accesorio, es una pista, un elemento que nos invita a descifrar el misterio. Aquí es donde la mente comienza a trabajar a toda velocidad, donde las posibles interpretaciones se multiplican. Comencé a explorar las posibles lecturas de esta enigmática frase, a buscar conexiones, a formular hipótesis. La C podría ser la inicial del nombre de un ser querido, tal vez de un familiar que ya no está presente, o de alguien que ocupa un lugar especial en sus corazones. Podría ser un recordatorio de un momento importante en sus vidas, un símbolo de esperanza, de amor, de superación. También podría ser un código, una clave para un mensaje oculto, una pista que nos guíe hacia la verdadera historia. Intenté jugar con las palabras, buscar sinónimos, hacer anagramas, tratar de encontrar patrones ocultos en la frase, la mente no paraba de trabajar. Busqué en línea, en foros, en redes sociales, para ver si alguien más había analizado esta frase, si alguien había desentrañado el enigma, si había encontrado alguna pista, alguna respuesta. Y aunque no encontré una solución definitiva, sí encontré algunas ideas interesantes, algunas interpretaciones que me abrieron nuevas perspectivas. Algunos sugirieron que la C podría ser la inicial de la palabra cielo, o cariño, una referencia a la persona amada, a ese sentimiento que los une. Otros pensaron en la posibilidad de que el collar fuera un regalo de alguien especial, tal vez de un familiar o amigo cercano, un símbolo de ese lazo, de ese amor incondicional. La verdad es que las interpretaciones son infinitas, y la belleza de este tipo de enigma reside precisamente en eso, en la posibilidad de que cada uno construya su propia historia, en que cada lector, cada oyente pueda proyectar sus propios sentimientos, sus propias experiencias en la frase y crear su propia versión de la historia. También me detuve a analizar la gramática, a examinar la estructura de la frase. Me pregunté sobre el verbo viste. ¿Es un verbo transitivo, es decir, necesita un objeto directo? ¿Viste el collar? Aquí el collar es el objeto directo, pero ¿quién viste? Demet. Demet es quien lleva el collar puesto. Este detalle aparentemente simple es crucial. El hecho de que sea Demet quien lleva el collar, quien lo luce en la boda, nos indica que el collar tiene una conexión directa con ella, que tiene una importancia personal para ella. El collar no es solo un accesorio, es una extensión de su identidad, un reflejo de su mundo interior. ¿Y qué hay de la conexión entre Demet Khan y el collar con la C? ¿Están relacionados? ¿Es el collar un regalo de Khan para Demet? ¿Es el collar un objeto que tiene un significado especial para ambos? ¿O tal vez es un collar que pertenecía a alguien importante en la vida de Demet, y Khan la acompaña en ese recuerdo? Tal vez la C represente el nombre de alguien que ya no está presente en la vida de Demet y Khan, y el collar es una forma de honrar su memoria, de mantenerlo vivo en sus corazones. La verdad es que sin más contexto, es imposible saberlo con certeza. Pero lo que sí podemos hacer es jugar con las posibilidades, crear nuestras propias hipótesis y dejar volar nuestra imaginación. Podemos construir diferentes escenarios, imaginar diferentes historias, explorar las múltiples facetas de esta enigmática frase. La riqueza de la interpretación reside en la ambigüedad, en la capacidad de la frase de evocar múltiples significados y de resonar en diferentes niveles. Una de las cosas que más me gusta de este tipo de ejercicios, de este tipo de desafíos lingüísticos, es que nos obligan a prestar atención a los detalles, a analizar el lenguaje de forma crítica y a buscar conexiones donde a primera vista no las hay. Nos invita a pensar, a cuestionar, a explorar diferentes perspectivas. Nos reta a salir de nuestra zona de confort, a desentrañar los significados ocultos detrás de las palabras. Y sobre todo nos recuerda el poder que tienen las palabras para evocar emociones, para crear imágenes y para contar historias. La frase Demet Khan en la boda cogidos de la mano viste el collar con la C es un pequeño universo, un microcosmos de posibilidades. Es una ventana a un mundo de emociones, de recuerdos, de secretos. Es un rompecabezas lingüístico que nos invita a participar, a formar parte de la historia, a ser co-creadores del relato. Así que, ¿cuál es mi conclusión? ¿Qué creo que significa esta frase? ¿Qué historia he construido en mi mente? Pues, la verdad es que no tengo una respuesta definitiva, ni pretendo tenerla. Lo que sí creo es que lo más importante no es encontrar una única respuesta, una verdad absoluta, sino disfrutar del proceso de búsqueda, de análisis y de especulación. Disfrutar de la aventura de desentrañar el enigma, de la emoción de explorar las diferentes posibilidades. Creo que lo importante es que la frase nos ha invitado a reflexionar sobre el amor,
la pérdida, los recuerdos, la memoria y la importancia de los símbolos en nuestras vidas. Quizás el collar con la C sea un recordatorio de un amor pasado, un símbolo de esperanza, un regalo de alguien especial. Quizás la boda sea el escenario donde Demet y Can celebran su amor, o donde se enfrentan a un momento difícil, a un desafío en su relación. Quizás la C represente la inicial de un hijo, de un padre, de un amigo, de un recuerdo que permanece en el corazón. La verdad es que la historia está abierta a la interpretación, y cada uno de nosotros puede construir su propia versión, su propia narrativa. Y esa es la verdadera magia de la frase, su capacidad de generar múltiples historias, de despertar nuestra imaginación, de hacernos partícipes del relato. Ahora es el momento en que necesito su ayuda, en que quiero invitarlos a que sean parte activa de este proceso. ¿Qué piensan ustedes que significa esta frase? ¿Qué historia se les ocurre? ¿Qué interpretación le darían al collar con la C? ¿Qué emociones, qué imágenes, qué sensaciones despierta en ustedes esta frase? Me encantaría leer sus comentarios, sus ideas, sus teorías, sus hipótesis. Compartan sus versiones de la historia, sus perspectivas, sus interpretaciones. Estoy ansiosa por saber qué se les ocurre. Para complementar esta reflexión, quiero plantearles algunas preguntas adicionales que pueden servirles de guía para construir su propia interpretación. Asterisco, 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 ¿qué emociones evoca en ustedes la frase, asterisco, asterisco, sentimiento de alegría, tristeza, nostalgia, esperanza? ¿Qué es lo primero que sienten al leerla? Asterisco, 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 ¿qué tipo de relación creen que existe entre Demet y Can? Asterisco, asterisco, ¿son pareja, amigos, hermanos? ¿Qué indicios les llevan a esa conclusión? Asterisco, 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 ¿qué papel juega la boda en la historia? Asterisco, asterisco, es una celebración, un punto de inflexión, un evento que marca un cambio en sus vidas. Asterisco, 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 ¿porque creen que Demet viste el collar con la C? Asterisco, asterisco, ¿qué significado tiene para ella? Es un gesto de memoria, de amor, de afirmación. Asterisco, 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 ¿quién podría ser la persona representada por la C? Asterisco, asterisco, ¿qué papel juega en la vida de Demet y Can? Asterisco, 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 ¿qué tipo de collar imaginan? Asterisco, asterisco, ¿es un collar elegante, sencillo, antiguo, moderno? El diseño del collar podría revelar alguna pista sobre su significado. Asterisco, 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 ¿qué historia se les ocurre que podría haber detrás de la frase? Asterisco, asterisco, intenten crear un pequeño relato, una escena, una descripción que complemente la frase y le dé un contexto. Al responder estas preguntas, podrán construir su propia versión de la historia, explorar las diferentes posibilidades y sumergirse aún más en el enigma. No hay respuestas correctas o incorrectas, solo interpretaciones personales, únicas, que enriquecerán el análisis. Y no olviden compartir sus interpretaciones, sus teorías, sus pensamientos en los comentarios del vídeo. Me encantará leerlos, debatir sobre ellos y explorar las diferentes perspectivas que puedan surgir. En resumen, hemos analizado a fondo la frase, Demet Can en la boda cogidos de la mano viste el collar con la C. Hemos explorado sus posibles significados, hemos planteado preguntas y hemos dejado volar nuestra imaginación. Hemos considerado la gramática, la semántica y la simbología de la frase. Hemos visto cómo a partir de unas pocas palabras, podemos construir una historia llena de emociones, de misterio y de posibilidades. Hemos visto cómo la ambigüedad del lenguaje puede ser una fuente de creatividad y de reflexión. Y sobre todo hemos comprobado una vez más el poder que tienen las palabras para inspirarnos, sorprendernos, desafiarnos y conectarnos. Este pequeño ejercicio nos ha demostrado que el lenguaje es mucho más que una herramienta de comunicación, es un portal a un mundo de imaginación, de emociones, de recuerdos y de secretos. Es un rompecabezas que nos invita a participar, a ser creadores de historias, a desentrañar los misterios que se esconden detrás de las palabras. Así que antes de despedirme, quiero agradecerles una vez más por acompañarme en esta aventura lingüística. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Me encanta compartir con ustedes estas pequeñas exploraciones y sumergirnos juntos en la magia de las palabras. Es un placer contar con su curiosidad y su participación. No olviden dejar sus comentarios, darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de las próximas aventuras.
La frase de Metcalfe en la boda cogidos de la mano viste el collar con la C nos ha demostrado que el lenguaje es un lienzo en blanco, una herramienta poderosa para la expresión y la creación. Y cada vez que nos sumergimos en el análisis de una frase, de una palabra, de una historia, estamos abriendo la puerta a un universo de posibilidades. Estamos enriqueciendo nuestra comprensión del mundo y, sobre todo, estamos conectando con nuestra propia capacidad de imaginar, de crear y de sentir. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos explorando los misterios y las maravillas del lenguaje. Un abrazo enorme y hasta la próxima. ¡A aventura! No olviden dejar volar su imaginación y compartir sus interpretaciones. Estoy ansiosa por leerlas. Hasta pronto.